Este es The Search of Satan, un documental censurado sobre satanismo. Lo que estás a punto de ver no es una peli de terror, es investigación. Dos mujeres con problemas buscaron ayuda de algunos de los mejores médicos del país. El diagnóstico: abuso ritual satánico. Era como hundirse cada vez más en un abismo. Después de millones de dólares en tratamiento, las mujeres ahora dicen que los médicos estaban equivocados. Se detuvo porque dejé de seguir al doctor. Esta noche en Frontline, la búsqueda de Satanás. La financiación para Frontline es proporcionada por la Corporación para la Radiodifusión Pública y con el apoyo financiero anual de espectadores como usted. Esto es Frontline. María es tonta. No soy estúpido. María es tonta. María es tonta. María es tonta. María está mejorando. María es tonta. La odio. La odio. María tiene personas que se preocupan por ella y la cuidan. Ella solo tendría una persona que se preocupara por ella. Cuando miro hacia atrás, no puedo creer que alguna vez me haya pasado. ¿Tú? Podrías unirte. A terapia, María S. Pasó 3 años en hospitales psiquiátricos, diagnosticada como víctima de abuso ritual satánico. Tú y Bobby lo arruinaron. Me dijeron que fui criada en una secta satánica. Y cuando te crían en una secta satánica, abusas de la gente, incluso de las personas que amas. Todos a tu alrededor están en la secta. No sabes lo que es ser una persona. Ni siquiera sabes que soy lo suficientemente inteligente como para amar a tu hija y sacarla de la secta. Era como ir más y más y más profundo en un abismo. No había final. Era como un pozo sin fondo de horrores. De verdad creía que terminaría en una unidad psiquiátrica por el resto de mi vida. O que, cuando se me acabara el seguro, viviría debajo de un puente como una vagabunda. El viaje de Mary, pagado por su compañía de seguros, la llevó a una de las áreas más controvertidas de la psiquiatría moderna. Todo comenzó hace 6 años, cuando Mary vivía con su esposo Joe y su hijo Ryan, de 8 años, en los suburbios de Chicago. Él trabajaba en telecomunicaciones. Ella era maestra de escuela. Eran una familia verdaderamente típica y profundamente amorosa, en todos los sentidos y muy unida. Meredith Schreiner y su esposo eran amigos cercanos de Joe y Mary. Eran muy buenos amigos y amantes, y eran muy cercanos. Tenían una buena relación. También tenía una relación maravillosa con su hijo. Mary fue una gran madre con Ryan, simplemente una gran madre. Ella tenía muchísima paciencia. En 1988, Mary cayó en una profunda depresión. Empecé a tener ataques de pánico, a no poder comer, a perder mucho peso, a no poder quedarme quieto, a no poder concentrarme. Así que fui a un psiquiatra especializado para poder obtener medicación. Encontró una consejera que le recomendó una amiga y fue a verla. Y al cabo de unos meses siguió empeorando. Los ataques de ansiedad eran muy malos. Debido a que tenía convulsiones y desmayos, mi terapeuta consideró que podría estar sufriendo trastornos disociativos. Así que fui a una evaluación en el mejor hospital de Chicago con los principales expertos en el campo. El hospital era Rush Presbyterian St. John. Luke está en Chicago. Un renombrado hospital docente con una unidad especializada en el tratamiento del trastorno disociativo, conocido como trastorno de personalidad múltiple. Allí, María se reunió con el doctor Roberta Sachs. En los primeros 5 minutos que estuve en su consultorio, me diagnosticó síndrome de polifragmentación múltiple.
La multiplicidad era algo de lo que no sabíamos nada. Por eso ella la describió como tomar un jarrón y dejarlo caer sobre un piso de cemento. Y eso fue lo que le pasó a... Mi personalidad se había roto en tantos pedazos que su trabajo como terapeuta era pegar esos pedazos nuevamente juntos para formar un todo. María tenía entonces 38 años. Su vida no había sido fácil. De niña tenía una discapacidad de aprendizaje. Cuando tenía 19 años, fue brutalmente violada en una cita, quedó embarazada y dio al niño en adopción. Después de casarse y del nacimiento de su hijo, le practicaron una histerectomía y desarrolló convulsiones. Su esposo era un alcohólico en recuperación. Finalmente, poco antes del inicio de su depresión, fue atacada en un pasillo de la escuela donde enseñaba. Aún así, dice María, su terapeuta, que había asistido a un seminario sobre abuso en cultos satánicos, pensó que esa podría ser otra explicación para su depresión. María se lo preguntaba. Fue a la iglesia. En mi opinión, la historia marcará abril de 1989 como el mes en que los estadounidenses se vieron obligados a sacar la cabeza de la arena. Hay una iglesia muy grande en nuestra zona. Y durante el tiempo en que María intentaba encontrarse a sí misma a través de la terapia y descubrir por qué tenía ataques de ansiedad, en esa iglesia estaban haciendo una serie sobre sectas. Una serie que significaba 8 o 9 semanas de sermones sobre ese tema. En abril de 1989, el satanismo salió del closet para que todos pudieran verlo en toda su fealdad. Los adoradores de Satanás, que representan la mayor amenaza para nuestra sociedad, son los grupos secretos y escindidos. Decenas de grupos clandestinos se están reuniendo aquí mismo, en nuestro vecindario, y la cantidad de actividad está aumentando rápidamente. Varias iglesias en nuestra zona han sido asaltadas recientemente. Aunque era algo extraño, para ella parecía ser una respuesta de por qué estaba ansiosa, por qué tenía miedo y por qué estaba nerviosa. No era una idea nueva. 10 años antes, el bestseller Michelle Remembers contaba la historia de una joven que había rastreado el origen de su infelicidad hasta recuerdos reprimidos de haber sido abusada satánicamente por su familia. Pronto, los periódicos y revistas estaban llenos de historias de abusos a manos de cultos satánicos, historias que involucraban canibalismo, sacrificios humanos, rituales de sangre. El abuso fue tan terrible, dijeron algunos terapeutas, que provocó que los niños desarrollaran múltiples personalidades como defensa contra el dolor. Luego se sumó la televisión. En 1988, cuando se transmitió el especial de gran audiencia de Gerardo Rivera sobre el satanismo, se consideró el abuso ritual satánico. Quienes creían firmemente que muchos de sus pacientes eran sobrevivientes de cultos satánicos. Aquí en Chicago, un grupo de terapeutas reconocidos de todo el país tuvo el valor de compartir historias de horror. Estamos hablando de personas, en algunos casos, que vienen a nosotros como pacientes y que fueron criadas en cultos satánicos desde que nacieron. Tengo cartas en mi archivo de más de 40 estados de Estados Unidos y de varias provincias de Canadá, y una de Inglaterra, con datos muy similares. Si tan solo una pequeña parte de esto es verdad, es espantoso y hace falta que alguien haga algo al respecto. Parte del poder del culto, tanto sobre el individuo como sobre los que lo rodean, es su capacidad para inducir miedo. El doctor Bennett Brown se convirtió en un portavoz destacado sobre la conexión entre el TIV y el abuso ritual. ¿Se necesita? Que se haga, hay que investigarlo. Fue en Dr. Brown y a su colega Roberta Sachs, de Chicago, a quienes Mary acudió para diagnóstico y tratamiento. Según los registros hospitalarios, los motivos de ingreso de Mary decían: la paciente es víctima de abuso satánico y ritualista. Diagnóstico de TIL. Los temores vagos de Mary de haber sido abusada en un culto ahora recibieron el sello de certeza profesional. Este documental no permanecerá visible para siempre. Suscríbete.
y activa la campanita para no perder la siguiente parte. La investigación continúa. Ella dijo que le sorprendió descubrir que sus médicos parecían saber más sobre la historia de su familia que ella misma. Roberta Sachs vino y me dijo que las víctimas de todo el país me habían identificado como parte de una secta de quinta generación, que ocupábamos un lugar destacado en la secta, que éramos la realeza de la secta. ¿Quiénes somos? Mi familia, mis padres, mis hermanas y yo. Una vez hospitalizada, Mary comenzó sesiones regulares de terapia con el doctor Brown y Roberta o Bobby Sachs. La mayoría de las sesiones fueron sobre la memoria. Y muchas de las sesiones fueron con mi esposo, Joe. Él venía a las sesiones y los dos nos sentábamos y ellos hacían preguntas sobre, ya sabes, a quién conocíamos de la iglesia, quiénes eran las personas en el distrito escolar, qué sabía yo sobre su vida personal, con quién socializábamos, tratando de obtener cada vez más información sobre la secta. Pero ¿esto era, pues, un tratamiento médico que se realizaba? ¿O fue una investigación? Parecía una investigación. Y de hecho, muchas veces le decía a Bobby, lo único que quieres es información mía. Y ella decía, no, ya sabes, estamos preocupados por tu salud. Pero si yo no tenía ninguna información, no tenían tiempo para mí, especialmente el doctor. Doctor Brown le recetó el medicamento. Le recetó a Mary una variedad de medicamentos, entre ellos Halcion, Clonopin, Xanax, Prozac y dosis experimentalmente altas del medicamento para el corazón Inderol. Fuertemente medicada, Mary dice que vivía con miedo. Me dijeron que ya me habían programado para que si divulgaba los secretos del culto, me autodestruiría y que mi programación acababa de activarse. A los 39 años, ¿Cómo sabían eso? porque ellos eran los expertos. Eran expertos. Decían, llevamos 15 años estudiando esto. Hemos hecho investigaciones. ¿Sabes? Este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Somos los expertos. Hemos escrito libros. Damos conferencias. La gente viene a nuestro hospital. Otros doctores vienen a nuestro hospital y son entrenados por nosotros porque somos los expertos. De hecho, los médicos de Mary eran considerados líderes en su campo. En Noviembre 1994, Dr. Brown fue homenajeado en la conferencia anual de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Personalidad Múltiple y la Disociación. Todos tenemos una enorme deuda de gratitud con el doctor. La mayoría de los grandes nombres del sector estuvieron allí. Gloria Steinem fue la oradora principal e invitada de honor. La carga de mantener todo esto a flote recaía sobre el doctor. La contribución de Brown está absolutamente mucho más allá de la de cualquier otra persona en el campo de la sociedad. Quiero asegurarles a todos que Rush tiene la intención de continuar con su compromiso de educación profesional continua en el campo de la disociación. Mary dice que fue por la reputación de sus doctores que perseveró en su tratamiento, a pesar de sus miedos y sus crecientes dudas. Tuve dudas durante todo el proceso. Mi diario está lleno de frases como, ya sabes, esto no puede ser verdad, esto es una pesadilla, me lo he inventado. Quiero decir, en ese momento, toda mi vida, todo mi mundo se había puesto patas arriba. ¿Sabes? Pasé de ser esta maestra y tener una vida normal y hacer cosas normales a realeza de culta. En un video educativo, la doctora Sachs lo explicó. Muy pocos pacientes que han sido abusados ritualmente llegan y dicen, he sido abusado ritualmente y he pasado por esta tortura y aquella otra. He estado embarazada tantas veces y he abortado tantas veces y me han obligado a participar en el canibalismo y así sucesivamente una y otra vez. Por el contrario, estas personas
Hacen todo lo posible por negar la existencia de eso. La doctora Sachs explicó en sus registros qué le pasaba a Mary. Mary tenía aproximadamente 15 alter egos infantiles desarrollados, algunos con gemelos y un sistema con 7 alter egos de culto, pero ella no era consciente de su existencia. A Mary se le animó a cortar el contacto con la mayoría de los miembros de su familia y amigos fuera del hospital. Meredith no había visto a su amiga en meses. La perdimos por completo. No teníamos idea de dónde estaba. Ella contactó al esposo de Mary, Joe. Le pregunté si podíamos visitarla y él dijo que no. Y le dije, bueno, ¿qué tal si puedo llamarla, mandarle una tarjeta, lo que sea? Él dijo, no, no puedes tener ningún contacto con ella en absoluto. Ninguno de sus amigos pudo tener contacto. No pudimos hablar con ella. Ella no pudo hablar con nosotros. Esta fue la orden del médico. Y así es como iba a ser. Este fue un fragmento de Search of Satan. La siguiente parte será publicada pronto. Y recuerda mantener los ojos bien abiertos.